Todo es posible al que tiene fe. Esta es la respuesta que da el Señor cuando el padre de este niño, que sufría de un espíritu inmundo, mudo y sordo, que le hacía sufrir tanto, cuando el padre de este niño confiesa que cree, pero con una fe insuficiente quizá. Ayúdame, Señor, ayúdame. Y el Señor le ayuda para elevar su fe. Le dice, todo es posible para el que cree. Al que tiene fe, todo le es posible. Y esto es lo que el Señor se lamenta, porque no encuentra esta fe que él esperaba, ni siquiera entre sus discípulos. Porque cuando llega y ve que no han conseguido expulsar a ese demonio, lo que dice es generación incrédula. ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Es decir, el Señor esperaba que ya estuviesen preparados para actuar como Él, para conocer la realidad espiritual y saber lo que tenían que hacer. Y se habían enfrentado ya a alguna situación parecida, pero en este caso no habían tenido éxito. Y el Señor al final les explica, esta especie, esta clase de demonios requiere un tratamiento especial, es más dura, se resisten más a obedecer, este espíritu mudo es de cuidado. Pero todo es posible al que cree, al que tiene fe. Es decir, el problema no está en la autoridad espiritual de ese demonio, porque en Cristo tenemos autoridad, tenemos poder, tenemos capacidad contra toda clase de demonios. El problema será que nuestra fe no es suficiente, que nuestro conocimiento por la fe de la realidad espiritual no es el suficiente para actuar como el Señor espera y como tenemos que actuar. Y el Señor se lamenta de que estuviesen tan verdes todavía, de que no hubiesen crecido lo suficiente como para saber cómo actuar. Pero claro, esta situación no solo pasó una vez, aquella vez, ¿verdad? Sino que sigue pasando hoy. Hoy hay tantas situaciones que requieren también de saber cómo actuar con una visión sobrenatural, de saber cómo actuar y hacerlo en el Espíritu, es decir, movidos por la fe que nos da la capacidad de vencer las obras del diablo, de descubrir sus artimañas, de conocer cómo derrotarlo y hacerlo lo correcto. Y a lo mejor el Señor hoy también tendría que decir generación incrédula. Generación a la que yo he confiado tantos cuidados que esperaba que estuviese crecida y encuentro que suspende en el examen de la fe. Y si eso les pasó a aquellos discípulos de Cristo, a pesar de que todavía no habían recibido el Espíritu Santo, nosotros, aun con todos los medios que tenemos, ¿estaremos mejor en el examen de la fe? O a lo mejor el Señor se lamenta en mayor grado todavía, porque cuando no tenemos una visión sobrenatural, cuando todavía nos apoyamos mucho en los elementos humanos, ocurre quizá lo que nos ha dicho el apóstol Santiago en su carta, que hay dos sabidurías. La sabiduría que viene de lo alto, esa es a la que hay que aspirar, que es intachable, apacible, comprensiva, conciliadora, llena de misericordia y buenos frutos, imparcial, sincera. Pero también hay otra sabiduría,
Y esa sabiduría pues es contraria, ¿verdad? Totalmente contraria. La califica como terrena, animal y diabólica. Es decir, un conocimiento que no es el de Dios, al que nos agarramos los hombres y que nos hace actuar como el mundo terreno. Animal, porque nos mueven los apetitos de la carne, los instintos desordenados más bajos, para conseguir lo que queremos. Y diabólica, en definitiva diabólica, porque el diablo no está lejos. Y Él nos da su sabiduría también, para conocer como Él quiere que conozcamos. Es decir, con engaño, con error, torcidamente, con maldad. Y esto abunda. Cuánto el Señor hoy también tiene que lamentarse de que no solo podría decir generación incrédula, sino generación que resiste el conocimiento de la verdad, porque la fe y el conocimiento de la verdad están unidos, hasta el punto de llenarse de esta otra sabiduría. Es decir, que conocemos muchas veces cómo conoce el mundo y actuamos, por tanto, como actúa el mundo. Y el diablo está ahí actuando. El diablo que, a través de esos espíritus de tantas clases y categorías, atacan a los hombres, en el cuerpo, en la mente, pero que a los cristianos especialmente está interesado en impedirnos el acceso a la vida sobrenatural. Es decir, en cuanto somos un poco mundanos, carnales, el diablo está detrás, lanza su ataque y nos engaña con esta sabiduría falsa, nos hace sordos y ciegos al conocimiento en el Espíritu, al conocimiento de la verdad, rebeldes como Él es rebelde y soberbio, y finalmente mudos para no decir lo que edifica, lo que conviene, no hablar por la caridad, no tener palabras de consuelo y de sanación, no tener palabras que lleven a la conversión a los hombres, sino una sabiduría demoníaca, cuyo fruto no es el de la paz del Espíritu, el de la unidad en el Espíritu, el de la conversión, el de la salvación, sino que dice Santiago que si tenéis en vuestro corazón, ahí está el examen, en el corazón, si tenéis en vuestro corazón envidia amarga, rivalidad, no presumáis mintiendo contra la verdad. Eso no es sabiduría de lo alto. Por el fruto se conoce lo que hay. Y esas rivalidades, esos celos, esa envidia, esa maldad que sale del corazón, está unida a esa sabiduría demoníaca, mundana, carnal y demoníaca. Y repito, en el examen que el Señor podría hacer hoy, ¿cómo saldríamos parados? ¿Qué va a encontrar en nuestros corazones? ¿Cuánto habría que cambiar para ser los discípulos, la Iglesia que el Señor espera? Como el Señor esperaba entonces ya un crecimiento, una madurez en sus discípulos. El Señor hoy también espera algo, espera recoger sus frutos, espera que le sirvamos como Él quiere que le sirvamos, no según nosotros pretendemos, ¿verdad? Pues a lo mejor tenemos que hacer ese examen, porque si no lo hacemos nosotros y no nos convertimos, el examen va a llegar, pero a lo mejor por sorpresa y nos pilla no preparados. Y cuando un estudiante que va a un examen no está preparado, ¿qué suele suceder? Lo normal es que suspenda, ¿verdad? Así que como creo que no es nuestro deseo, examinémonos a la luz del Espíritu Santo, para que nos haga ver todo lo que sobra en nosotros de esa sabiduría que no es divina, y todo lo que nos falta de la suya, de la verdadera, para dejar lo que nos estorba y abrirnos a lo que vale la pena, a lo que dará gloria a Dios y podrá
hacernos instrumentos suyos para el servicio en el reino. Así sea.